Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise Macul, este es mi podcast y les doy la bienvenida al nuevo episodio titulado Enola Holmes. El día de hoy vamos a hablar acerca de este bonito personaje y cómo considero que tiene mucho potencial para convertirse en una bonita serie de películas de espionaje y aventuras que a la vez hable de empoderamiento femenino de una manera bastante cool. Y con bastante cool me refiero a una manera genuina que no se sienta forzada, ¿me explico? Porque hoy en día estamos llegando a un punto en donde las películas y series tienen esta necesidad u obligación, como lo quieran llamar, de llevar a cabo la inclusión no solamente en cuestión de razas, sino también en cuestión de preferencias sexuales, identidad de género e igualdad de géneros. Lo cual está perfecto. Sin embargo, algunas veces lo intentan demasiado y ya no se siente orgánico. O sea, a veces uno puede darse cuenta que ciertas situaciones pasan porque están ahí para cumplir con estas reglas no escritas sobre la diversidad y como que uno no se la cree. Sin embargo, la llegada de Enola Holmes con esta película abiertamente feminista no creo que sea el caso porque el empoderamiento femenino es parte de la naturaleza del personaje y de su serie de libros. Hay que aclarar que Enola no es un personaje que proviene de las novelas y relatos originales de Sherlock Holmes. No es una creación de Arthur Conan Doyle, que es el autor del canon. Ella es un personaje relativamente nuevo que se presentó al mundo en el 2006 de la mano de la autora Nancy Springer. Fíjense que Nancy Springer tiene esta característica curiosa. Bueno, no sé qué tan curiosa sea, pero antes de Enola Holmes, ella escribió varias novelas cuyos universos estaban basados en unos ya existentes. Uno fue el universo de Camelot, en donde escribió 2 novelas que giran alrededor de la historia del rey Arturo, y la otra es una serie de libros sobre la hija de Robin Hood. Entonces, antes de Enola, ella ya estaba como que familiarizada con el crear universos alternos de historias bien populares, ¿no? Entonces, pues, las aventuras de Enola Holmes nacen un día random cuando su editor la llama y le dice, ¿sabes qué? Necesito que te inventes una historia que esté situada en la oscuridad más profunda de Londres en la misma época de Jack el Destripador. No necesariamente se tiene que tratar sobre él, pero la época sí tiene que ser la misma. Entonces ella se puso a quemar cartuchos y dijo, a ver, en mi infancia yo amaba la historia del rey Arturo y escribí sobre eso. También amaba la historia de Robin Hood y de ahí me inventé a su hija. ¿Será que hubo algo que amara que estuviera ubicado en los finales del siglo XIX? Elemental, mi querido Watson. Resulta que recordó que cuando era niña su mamá tenía toda una colección con las obras de Conan Doyle y leyó todas las historias de Sherlock Holmes hasta que se las aprendió de memoria, a tal punto que llegó un momento en donde recuerda haberse sentido frustrada porque ya no había más historias que leer. A ese nivel de fan había llegado, ¿no? Entonces, ahí se dio cuenta que en sus manos estaba teniendo la oportunidad de expandir el universo de Sherlock Holmes y crear más historias al estilo en el que ella ya tenía experiencia. Crear personajes nuevos que estuvieran directa o indirectamente relacionados con el personaje principal. En este caso, el darle una hija a Sherlock Holmes no era como una opción muy viable porque pues el hombre nunca fue como que muy noviero, ¿verdad? Sin embargo, en cuestión de familia sí vio como una oportunidad para poder meterse por ahí y crearle una historia alterna que los relatos originales no pudieran negar del todo, ¿no? Entonces decidió darle una hermanita. El nacimiento de Enola como personaje principal en este universo alterno hizo que por primera vez Sherlock pasara a ser un personaje secundario. Que si bien sigue teniendo un peso en la historia, Nancy Springer aquí tuvo la oportunidad de darle a la mujer la importancia que Conan Doyle nunca le supo dar. En una entrevista a ella le preguntaron que si no se había sentido como intimidada por expandir un canon tan importante en la historia de la literatura, y ella dijo de que no, o sea, la neta es que a pesar de que Conan Doyle era un muy buen escritor, también era bastante misógino. Era muy raro que representara a la mujer de una manera positiva, ¿no? Desde el punto de vista mamón de Sherlock Holmes, siempre les restaba importancia y las veía como personas histéricas y muy ilógicas.
Entonces dijo que ella se sintió feliz de poder como que de alguna forma cambiar ese switch ignorante acerca de la esfera femenina dentro de la sociedad victoriana. Y hace esto a través de Enola, una niña de 14 años que a pesar de ser muy pequeña, es igual de inteligente y culta que sus hermanos Sherlock y Mycroft, a pesar de que estos la menosprecian porque creció en un ambiente muy distinto al de ellos. Ella creció en un ambiente más rural y lejos de las reglas sociales de la clase alta de Inglaterra. Ella no convive mucho con ellos, pero cuando un día su mamá desaparece, se ve obligada a tener que llamarlos para que la ayuden a encontrarla. Pero pues, en el proceso, uno de ellos, Mycroft, intenta educarla y convertirla en una señorita para que encaje en la sociedad victoriana. Enola decide escaparse de sus hermanos porque, además de querer educarla, ella empieza a notar que las pistas que sus hermanos están analizando no son las mismas pistas que ella cree que deben seguir. Y aquí es donde empieza su aventura y empoderamiento. Ella solita se las ingenia para no dejar huella de sus pasos y mantenerse escondida de sus hermanos, que uno de ellos, siendo Sherlock Holmes, pues no es nada fácil. Y además del caso que tiene que resolver, estamos hablando de una niña que tiene que desarrollar un instinto de supervivencia y a salir bien librada de las situaciones que se va encontrando. Y en el proceso va aprendiendo a ser independiente y a lidiar con la soledad que siente al no tener a su madre con ella. Y por eso digo que si todo sale bien con esta película, puede convertirse en una saga muy bonita, porque en los siguientes libros, a pesar de que la autora no es muy explícita sobre los peligros que se viven en la época victoriana, tampoco los esconde. Enola, en sus aventuras, se topa con situaciones en donde se explora la cultura de la misoginia y también con cosas que tienen que ver con las clases sociales y la equidad de género. Cosas con las que tristemente hoy en día todavía nos encontramos y por ende nos podemos identificar. Por esto mismo yo creo que el Sherlock que vemos en esta historia es uno muy diferente. Este está más alivianado, pero digamos que la autora aprovecha este aire de superioridad que tiene sobre las mujeres y en los libros hace que muchas veces el vato pase por alto ciertas pistas que él no nota, pero Enola sí. De hecho, no sé dónde leí que justo los títulos de los libros tienen esta intención, porque los nombres son de que el caso del peculiar abanico rosa o el caso del extraño ramo de flores, ¿no? O sea, son artículos relacionados con la mujer y por ende Sherlock no les haría caso, pero a Enola sí le llamarían la atención. Entonces, pues, esta historia tiene potencial, esperemos que le vaya bien y esté chida la película. A la fecha en que estoy grabando esto, todavía no se estrena, entonces todavía no la veo, pero pues ya saben que por Instagram yo siempre les doy mis reviews. Y antes de irme quiero platicarles este chisme sobre la película porque se me hace bien random. Ya ven que les dije que Sherlock aquí es más alivianado y defiende a Enola y le da consejos y así. Pues resulta que los que tienen los derechos de las obras de Conan Doyle demandaron a Netflix, a Nancy Springer y creo que también al estudio que hizo la película, porque aparentemente la versión que muestran de este Sherlock buena onda no es de dominio público. O sea, se supone que Sherlock Holmes siempre fue un güey mamón y todas esas historias, que son la mayoría, son de dominio público. Cualquiera las puede agarrar para adaptarlas, ¿no? Entonces, Sherlock siempre fue súper antipático y así, y no fue hasta las últimas 10 historias cuando el personaje empezó a desarrollar emociones por los demás. Y son justamente esas 10 historias las que sí tienen derechos de autor. Entonces, lo que alegan estos de Conan Doyle es que la versión de Sherlock de Henry Cavill está basada en estas últimas 10 historias, por lo tanto, pues quieren cobrarles multa. Entonces, pues resulta que el Sherlock amigable no va incluido en el paquete, tiene costo adicional. Qué raro, ¿no? En fin, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales en donde me pueden encontrar como Denise Macul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!